Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Permítanme los seguidores introducir una serie de cifras importantes para aprovechar el conocimiento de Rodrigo, en vista de que ayer hubo mucha inquietud en cuanto a que la aprobación de la facilidad rápida por parte del Congreso de la República, que nos da 504 millones de dólares, entre comillas, decían algunos, es un fraude por cuanto se vendió como sustituir deuda cara por deuda barata, cuando en realidad, según estas gentes, viene a financiar gasto corriente. Hay que tener claro que el presupuesto aprobado por parte de la Asamblea Legislativa precisamente a septiembre-octubre del año pasado, para el 2020, fue de 10.500 miles de millones de colones, cerca del 30% del Producto Interno Bruto, pero financiados solamente con ingresos ordinarios, 15%. O sea que ese presupuesto fue aprobado ya con una deuda interna de un 15%. Quiere decir entonces que este año las necesidades financieras del gobierno son 14.1% del PIB, un déficit estimado 9.3% del PIB, un vencimiento de amortizaciones 4.8% y un déficit primario que va a andar cerca del 4%. Entonces, realmente, don Rodrigo, si nos puede aclarar, ¿este crédito del Fondo Monetario viene a financiar gasto corriente o más bien a sustituir deuda interna que es mucho más cara que este 1,5%, entiendo yo que es el costo de esos recursos? Hace las dos cosas, don Gerardo, y justamente ahí la confusión, es que no son excluyentes. Supongamos que somos una familia donde nuestros ingresos son 10, pero nuestros gastos son 15 y tenemos que financiar entonces gastos por 15. Bueno, resulta que tenemos en ese caso un déficit de 5, ¿no? Digámosle 5 colones. En ese caso hay que financiar de los 15 colones que gastamos en frijoles y en arroz y en tortillas. Habría que financiar 10 con ingresos, que eso es lo que nos entran todos los meses, y 5 con financiamiento, con deuda. Bueno, entonces, si nos entran esos 5 de deuda, por supuesto que van a ir a financiar el gasto. Y para eso son, porque lo que tenemos es un gasto de 15. La pregunta es, esos 5 que estamos teniendo que pedir prestado, ¿es una deuda cara o una deuda barata? Y para eso tenemos que ver cuál es el mecanismo de financiamiento normal, ordinario del gobierno, que es la familia a la que estamos aludiendo. Bueno, el mecanismo de financiamiento normal del gobierno es financiarse en el mercado doméstico, emitiendo deuda, emitiendo bonos en el mercado doméstico. Estos bonos en el mercado doméstico, que serían lo que el gobierno necesitaría para financiar ese bache, digamos, de 5, esto es un ejemplo hipotético, normalmente están acarreando una tasa de interés que en promedio anda alrededor del 8,5%. Supongamos que esa familia llamada gobierno de pronto tiene acceso a una deuda que en lugar de cobrarle 8%, le cobra un 1,5%. Entonces, ¿sería razonable o no que esa familia llamada gobierno acuda a esa deuda para financiar los 5 colones de bache que tiene que enfrentar, o que se financie con el 8,5%? Sabemos que de todas formas necesita deuda para financiar ese parte del gasto corriente o el gasto total, que en todo caso no le alcanzaron los ingresos para financiar. Pero la pregunta fundamental es, ¿va a financiar ese gasto con deuda cara o con deuda barata? Este financiamiento del Fondo Monetario Internacional, precisamente, que es un crédito a tasas muy favorables de 1,5%, permite reducir la necesidad de financiamiento doméstico a tasas altas para poder financiar ese gasto que la misma Asamblea Legislativa ya había autorizado al gobierno a incurrir. Son gastos ya autorizados a incurrir. El tema es ¿cómo los financiamos? Por eso me parece que hay una absoluta confusión intelectual en el planteamiento de algunos en decir, no, es que esto no viene a reducir deuda, viene a financiar gasto. Por supuesto que viene a financiar gasto, para eso es el financiamiento, pero al hacerlo permite reducir el financiamiento doméstico. De hecho, el mismo proyecto de ley dice que como consecuencia de este financiamiento se reducirá
la autorización de emisión de bonos en el mercado doméstico al gobierno, porque eso es justamente el resultado aritmético y efectivo de tener esta autorización de financiamiento externo, que se reduce la necesidad de financiarse en el mercado doméstico a tasas más altas. Consecuentemente, la respuesta de Gerardo, las dos cosas son ciertas. Los recursos del Fondo Monetario permiten financiar el gasto del gobierno, pero permiten justamente hacerlo de una forma más barata y de esa forma también desplaza la necesidad de financiamiento o reduce la necesidad de financiamiento en el mercado doméstico a tasas más altas. No, excelente explicación. Tal vez la confusión que ha surgido es que ese ejemplo que das de la familia de un gasto de 15 y unos ingresos de 10, de ninguna manera se está diciendo que es que la familia con ese préstamo del Fondo Monetario entonces va a gastar más de 15, porque si ese fuese el caso, tendría que pasar por la Asamblea Legislativa a través de un presupuesto extraordinario. Entonces, muy buena la aclaración. Otra de las grandes dudas, don Rodrigo, a ver si nos puede... Clave. Eso es clave, Gerardo, pero nada más un minuto para ahondar en eso. Justamente el ejemplo aclara que los gastos no están aumentando, los gastos ya estaban definidos en 15, en ese ejemplo hipotético, y la pregunta es cómo los financiamos. Mucha gente piensa que este financiamiento, digamos que el fondo nos financiara esos 5 de brecha, el Fondo Monetario Internacional, que eso viene más bien a aumentar el gasto en 5 más, es decir, como si el gasto estuviera aumentando a 20. Ese no es el caso, ya teníamos una autorización presupuestaria, es decir, la Asamblea Legislativa ya había autorizado al gobierno gastos hasta por un techo de 15 y la pregunta era cómo los financiábamos. Entonces esto no viene a aumentar el gasto ya estaba dado por un techo presupuestario. Muy buena también tu sugerencia porque eso es un punto importantísimo de aclarar, Gerardo. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.